walking a dark road, a night of strolling through the park. When the light begins to fade, sometimes feel a little strange and chilly in the dark. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark, Santiago! I have a phobia. Someone's always there. Run your fingers down the wall, and without your legs can crawl when you're searching for the light. Sometimes when you stand to take a look at the corner of the room, sense that something's watching you. We're of the dark, of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark. Someone's always there. I've never been alone at night. Thought you had footsteps behind. Turn around, no one's there. And as you click on your pace, find it hard to live, 'cause you're sure there's someone there. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark, fear of the dark. Have a phobia, someone's always there. Sigues en Terapia de Rock. Buena. Ahí sí, Oh, ¿se escucha ahí? llegamos rápidamente. Oye, bueno, esa fue la revisión de instrumentos previo a la entrevista que se viene, la prueba técnica de sonido con Iron Maiden, que nos hizo ahí la prueba técnica de sonido, nos teloneó. No hizo la previa. Claro, Iron Maiden nos teloneó, así que con este gran banda, una banda súper buena para que la escuchen, vamos a entrar con una entrevista muy buena. Oye, ahí va apareciendo nuestra Ahí invitada. está la Fran. Hola, Fran. Hola, ¿qué tal? Buena, Fran. Gracias antes que todo por la invitación, pues. No. Y saludos a todos los que nos están oyendo. Qué bueno. Oye, muchas gracias también por aceptarla y tener este Feliz. espacio. Oye, me gusta el fondo de tu... Sí, este es mi tu pequeño pared. escritorio de inspiración. Me encanta. Yo quiero uno así para las reuniones. ¿Qué voy a decir de la oficina? Para desenvainar esa katana ahí arriba. Oye, está buenísimo. Sí, Cuando así no me le gusta inspiro. algo a la Pilar. La vamos a poner acá atrás.
Oye, pero... Y son reales, todos tienen filo. ¿Sí? No. Bueno, Wow. vamos a explicar un poco por qué tienes esas katanas también ahí para que la gente no se asuste. Vamos a explicar por qué. Yo soy pura paz y amor. Claro, pero bueno, y es un poco la conversación que también vamos a tener hoy día. Así es. De eso se trata un poco. Bueno, Fran, bienvenida. ¿Cómo has estado hoy día? Bueno, vengo de entrenar, así que esa es mi vida. ¿Estás entrenando, pero No. estás entrenando por algo específico ahora? Bueno, a ver, el guerrero se dedica por completo, por lo tanto yo entreno todos los días, varias veces al día, pero ahora en específico es porque tengo en vistas una competencia pronto, en 3 semanas, en Buenos Aires, en Argentina, y por lo tanto estamos redoblando esfuerzos para ojalá rendir lo mejor posible. El guerrero vive para entrenar y entrena para ganar, así que en eso estoy. Vamos Oye, con todo, vamos con todo. ¿Y campeonato de qué? ¿De qué arte? Es un campeonato de jiu-jitsu brasilero. Buenísimo. Buenísima. Porque eres triple cinturón negro, entonces, ¿para dónde son Sí. esos triples cinturón negros? Bueno, yo he practicado todo tipo de disciplinas porque, a ver, las artes marciales son un gran universo con distintas, podríamos decir, un gran universo con distintos enfoques, distintas aristas, ¿no? A mí me gusta hablar de aristas como si esto fuera una montaña y distintas caras, ¿no? Ajá. Y por lo tanto hay distintas formas de aproximarse, ¿no? Y también distintos caminos, no hay solamente una forma de llegar al tope, a la cima, ¿no? Eso lo dice Miyamoto Musashi en un libro muy, muy famoso llamado el libro Los 5 Anillos, que fue escrito en 1600 en Japón. O sea, hay más de un camino para llegar a la cima. Las artes marciales son múltiples, hay distintos enfoques, distintos recorridos, y yo al menos en casi 30 años de dedicación casi exclusiva, he podido profundizar principalmente en 4 caminos, si bien he hecho más cosas, he practicado taekwondo también, ninjutsu, un poquito de judo, aikido, sí, pero donde he, por así decirlo, consolidado mi visión, mi camino, es principalmente karate, esgrima japonesa, que se Wow. conoce también como Jaido, por eso el fondo... Ahí, Claro, está. ahí está. Ahí está la explicación Claro. para que no se asuste. Sí, va un buen tiempo de dedicación a ella. Finalmente también kickboxing y jiu-jitsu brasilero. Y de esta forma me ha gustado este recorrido porque me ha permitido, por un lado, empaparme de la tradición, muy apegada al origen, ¿cierto? A las formas culturales, porque al final hay que entender que las artes marciales también son vehículos de pensamiento, de cultura, ¿no? Uno queda inmerso en una forma de entender el mundo, en una cosmovisión, pero también he podido eso complementarlo con un desarrollo más occidental, enfocado en el rendimiento atlético, el rendimiento deportivo y por lo tanto también competitivo, y por eso mismo, como le estaba diciendo recién, parto en 3 semanitas a Uy, Buenísimo. competir a Buenos Aires. ¿nerviosa? ¿No nerviosa? ¿Existe el nerviosismo por un ¿O triple en qué cinturón momento? negro? ¿En qué momento? ¿En qué Yo momento en uno- general, sí, es buena la pregunta. En general tiendo a tener un buen manejo de las sensaciones de apremio y de ansiedad antes de, pero en este momento, la verdad, la suerte ya está echada, ¿no? Como decía Julio César al momento de cruzar el Rubicón, alea jacta est. La suerte está echada. Yo ya entrené todo lo que tenía que entrenar, he hecho todo lo que creo que ha sido correcto. En esto también tengo que agradecer el apoyo de mi maestro, de mis compañeros, y ahora simplemente a ver qué pasa. Es como cuando uno va a la prueba, estudió y dice, ya voy a ir a la prueba ya final para pasar de curso, pasar de año, pasar lo que sea. Y en el último día dicen, no hagas nada. Antes de la Sí, prueba, es un poco no hagas eso, nada, un poco. relájate, vamos que se O sea, puede. Exacto, el trabajo duro de incorporar técnica, de alcanzar un cierto estado físico, una condición física, ya está hecho. Sí, sí. La verdad que también con mi maestro somos de la filosofía de no tener que prepararnos especialmente para un acontecimiento o hecho en particular, sino más bien estar siempre listo, Ajá. ¿no? El guerrero tiene Como que scout. estar siempre listo. Sí, porque esto es como dice un pasaje de la Biblia, ¿no? Las cosas pueden caer como ladrón en la noche o como los dolores de parto de una mujer encinta, ¿me entiendes? Uno tiene que estar En cualquier listo momento. ante cualquier eventualidad. Eso es el camino del guerrero, es prepararse para estar afilado en todo momento. Entonces, nosotros en nuestra escuela, por ejemplo,
no hacemos alguna preparación especial para los exámenes o cosas así, porque consideramos que Todos los que ahí días se se cae da un el poquito en examen, una- por así Sí, decirlo, ¿no? todos los días se da el examen, todo el día, todos los días uno debiera estar entrenando como para morir, ¿me entiendes? Ajá. Como si fuera el último entrenamiento. No hay más que esto. Esta es tu última chance de dar tu 100%, ¿no? Oye, Buenísimo. Y así uno se autosupera también, ¿no? Todos los días dando un poquito más. Oye, Fran, Ser ¿y todos cuándo los días un 1% mejor. y en qué momento comenzaste este recorrido? ¿Desde muy chiquitita? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Esto me retrotrae al pasado. Yo tengo 35 años. Yo partí con karate el año 1996, ¿no? Con 8 años. Nadie en mi familia hacía artes marciales. Yo no tenía en verdad por dónde llegar a esto. Ni mis padres, abuelos, menos primos, nada. Fue un día que simplemente le dije, mamá, yo quiero aprender artes marciales. Hay que considerar también que después, no en ese mismo momento, pero un poquito después, ya a los 10, 12 años, yo veía Dragon Ball Z, estaban las películas de Karate Kid, ¿me entiendes? Había como te ponías ahí Había la una chaqueta, influencia, te sacabas ahí había la una chaqueta, influencia. te ponías ahí la chaqueta, sacabas ahí la chaqueta. pero esto yo creo que viene, no sé, son corazonadas, pero creo que esto a veces viene de otras vidas, ¿me entiendes? Uno arrastra, no sé si otra vida yo, o quizás una carga genética, porque algún tipo de memoria tiene que haber en las células de lo que ha ocurrido con los antepasados hacia atrás. No tengo idea, yo en eso no me meto, pero aquí viene una intuición de antes, ¿me entiendes? Una intuición de antes. Y sí, partí con karate a los 8 años y nunca abandoné el camino. Ese camino al revés, se fue profundizando, extendiendo más allá. Las artes marciales tienen principio, pero no tienen final. Eso hay que tenerlo muy claro. Hay origen, porque hay un punto en el cronograma, en la línea de tiempo, donde uno inicia. Pero después, el fin, la meta a alcanzar, no es previsible. Esto va Ahí estamos viendo siempre unas imágenes, creciendo. unas imágenes tuyas, poniendo en acción también un poco ya lo que Lo que vienes, has practicado, vienes claro. practicando también. Y sabéis que me gusta mucho escucharte desde lo que habláis como todo, como muy integral, como no me caso con una cosa, sino como que hay Sí. varios caminos y tu discurso es muy desde lo general también, es como va más allá del jiu-jitsu, va mucho más allá del aikido y eso lo encuentro súper interesante. Y bueno, y de ahí nace un proyecto tuyo muy, muy entretenido y muy bonito también, muy lindo. Gracias por mencionar eso. Yo, la verdad, sí, si me permiten expresarlo, yo tengo un espíritu universal. Me gusta abarcarlo todo. Tengo intereses múltiples, desde que pinto al óleo hasta que toco batería también. Y me gusta escribir y, bueno, en fin, tengo múltiples intereses. Y por lo mismo también estudio filosofía, como tuvimos oportunidad de conversar en algún momento. La filosofía como disciplina, como actividad, lo que hace a uno es enseñarle a pensar y enseña a pensar con elementos de juicio para analizar y resolver problemas, ¿no? Entonces la filosofía más que un qué es un cómo, más que dar descripciones acerca de objetos, enseña a pensar esos objetos y abordarlos sistemáticamente, metódicamente. Y yo creo que eso que he hecho con mi estudio, con la filosofía, yo estudié la licenciatura, magíster y doctorado, es lo que he tratado de hacer también en el ámbito de las artes marciales. Disculpa, No Fran, tengo una duda, disculpa que te interrumpa, pero ahí cuando tú hablas de la filosofía, lo voy entendiendo como que la filosofía para ti son unos lentes, con eso tú ves el mundo y eso te ha permitido también entender las artes marciales con esta mirada de diversidad de cosas. Exacto. Sí. Podríamos graficarlo así, como unos lentes para analizar los problemas, pero también para cuestionarlos, ¿no? Buena. Para cuestionarlos, para remecer el fundamento, para, ¿cómo decirlo?, agitar aquello que dábamos por cierto y seguro. La filosofía es una vieja intrusa que se pone a preguntar. ¡Qué buena! Es la vecina. La vecina, Es la vecina intrusa ahí que ahí está mirando. por la ventana. Ahí Y está la trata de vecina. convencer, inquietar, ¿no? El objetivo de la filosofía es inquietar a la persona. O sea, aquello que dabas por seguro, ¿tienes garantías de eso? ¿No? Entonces, bueno, por lo mismo,
se trata de analizar críticamente, ¿no? El pensamiento crítico es el fundamento, por así decirlo, de este prisma, de este enfoque, de este lente. Entonces, lo que yo he tratado de hacer con las artes marciales va en la línea de lo que estudié, esto, que como les digo, no es un objeto, no es que yo estudie el cuerpo humano, no es que yo estudie el cuerpo en movimiento, no es que yo estudie el ente numérico, no, yo estudio cómo estudiar. Yo problematizo sobre el problema. Entonces, en las artes marciales, lo que he tratado de hacer, en el fondo, es no encerrarme en un set de conocimientos o técnicas en particular, sino tratar de lograr conexión, interdisciplinariedad y ver qué hay de unidad en aquello que parece múltiple y diverso. Es decir, ¿Sí? ahí, Frank, es como que al final lo que tú hoy día haces, y de ahí sale este proyecto de que vamos a hablar también hoy día, es un poco sobre, no veo el arte marcial, no estudio el jiu-jitsu, no estudio el aikido, no estudio el taekwondo, porque hoy día si uno ve como temas en YouTube, está todo como muy segregado, como si el arte marcial tiene diferentes significados, entonces es como, no es como también un tema del ego, o sea, no, mi disciplina tampoco es la mejor, ni la tuya tampoco, o sea, acá hay algo que nos une a todos, por así decirlo. Claro, es que todo cambia, ¿no? Todo evoluciona. Al principio, bien al principio, en el origen, las artes marciales nacieron por una necesidad de defenderse ante un ambiente hostil y ante un eventual enemigo, ¿no? Y como la defensa se dice de muchas maneras, o sea, hay muchas maneras de defenderse, todo depende de la situación, de la propia disposición y de las capacidades del oponente, se fueron desarrollando distintas versiones, distintas técnicas, defensa de pie, defensa en el suelo, etcétera, etcétera. Y eso, con el tiempo, se empezó a hiperespecializar, ¿no? Pero al principio, el guerrero tenía que manejar una unidad. Si ustedes saben, no sé si ustedes saben, pero en las escuelas de samurái en el antiguo Japón, antes de la era Tokugawa, o sea, antes de 1600, al samurái le enseñaban hasta cómo nadar, cómo cabalgar, cómo tensar un arco, cómo afilar una flecha. Era una formación integral. Los samuráis tenían clases de caligrafía, tenían clases de poesía, tenían clases de buenos modales. Oye, y se ha perdido todo eso, se ha ido perdiendo. Entonces, es que era una unidad porque había que hacer frente a la realidad de forma unificada también. ¿Por qué? Porque la realidad es múltiple y te pueden atacar durmiendo, te pueden atacar de frente, te pueden atacar por la espalda, etcétera, ¿no? Entonces hay que estar preparado ante todo. Lo que dije recién hace un ratito. Nuestra filosofía con mi maestro es estar siempre listos, siempre preparados. No hay que hacer una preparación especial porque eso ya es caer en cierta artificialidad. Ahora bien, en la medida en que esto se fue complejizando, también se introdujeron desarrollos tecnológicos, o sea, en Japón quedó fue evolucionando todo. Sí, y en Japón una vez que entraron las armas de fuego, quedó la crema, claro. Se remeció todo el sistema, ¿no? O sea, ya la super katana ya no servía. Ahí quedó frente a un arcabuz, ¿me entiendes? Claro. Entonces, algo que suele suceder en la medida en que las sociedades se van complejizando, y está bien que se ocurra, es la división del trabajo, por un lado, y también la hiper especialización del conocimiento. Como los médicos. Entonces, lo que hablábamos, claro, por ejemplo, usted hoy va por una dolencia al médico y tiene que elegir al especialista. El problema de eso es que muchas veces el especialista se vuelve tan especialista en su campo concreto que pierde la noción de todo lo otro. Y les voy a contar aquí un caso concreto. Yo tuve que ir al traumatólogo especialista en columna por un dolor lumbar y bueno, pasé por de todo, tratamientos kinesiológicos, incluso infiltración de corticoides y mi dolor lumbar no tenía solución. Finalmente lo que hice, después de consultar varias opiniones, es que encontré un kinesiólogo de formación más integral, era osteópata y tenía otro tipo de formación, también era quiropráctico, y él descubrió que mi dolor lumbar se debía a una fractura de dedo que yo había sufrido en una lucha de jiu-jitsu. Entonces, esa fractura del dedo chico del pie, que ahí quedó, consolidó mal, me quedó sueco, como era chiquitito ahí. Toda la columna, claro, hacia arriba.
El problema es que el traumatólogo especialista en columna nunca me miró los dedos de los pies, ¿me entiendes? Ah. Por lo tanto, él me buscó soluciones, pero dentro de su campo acotado. Hizo lo correcto, lo que había Claro. que hacer, pero dentro de un campo así, chiquitito. ¿Me entiendes? Entonces, este ejemplo que estoy dando se da a todo nivel. Después también en política, ¿no? El ministerio tanto no habla Exacto. con el ministerio tanto. La profesora de matemática en el colegio no está en conversación con la profesora de ciencias sociales. Exacto. Exacto. El problema de la hiperespecialización es el aislamiento y que falta conexión, falta diálogo y que, por lo tanto, también empieza a aparecer algo de rivalidad. Y eso pasó en las artes marciales. Oye, eso también lo... Entonces- Sí, te iba a decir, Entonces eso está también... la competencia. Te iba a decir, eso también lo vimos, por ejemplo, en esta pandemia que tuvimos. Porque el problema era tan complejo que, claro, había que abordarlo de distintos ámbitos. Médico, No podía un haber, ámbito social, laboral. O sea, era una multiplicidad de mirada. factores. Totalmente. O sea, por ejemplo, yo lo digo porque vengo de familia con influencia médica. O sea, mi papá es médico, mi mamá es enfermera, mi hermano también medicina, etcétera. ¿Me escuchan bien? Sí, escuchamos. dale. Ya. Estamos aquí Entonces, Atentos. en el caso de la pandemia, eso fue especialmente grave porque obviamente desde el punto de vista de el personal de sanidad había que aislar a la gente. Pero yo te lo miro como mamá. El aislamiento a mis niños les hizo un daño de salud mental que aún hoy estoy tratando de revertir. ¿Me entiendes? Entonces privilegiamos una salud, la física, por sobre la salud mental, en vez de quizás encontrar una especie de punto medio. Claro. No olviden que había horario para pasear perros, pero no horario para pasear niños en las Exacto. calles. Oh, ¿verdad? Entonces, Buena. esas situaciones se dan por la hiperespecialización cuando falta una base de unidad. Recordemos que la palabra universal remite a lo uno, a aquello uno que mantiene la coherencia, la interconexión entre lo multifacético. El problema no es la diversidad, el problema es, bueno, que nos falta reparar en aquello que une lo diverso. ¿Se entiende? Entonces, Sí. lo que yo he tratado de hacer en mi proyecto marcial, en mi visión, en mi escuela, no sé cómo llamarle, de artes marciales, es reparar en aquello que nos une más que en aquello que nos separa. De tal modo que no llegue el karateca frente al judoka y diga, oye, mi arte es mejor que la tuya. Que eso, por cierto, lo viví toda mi historia. Claro. Entonces, Siempre rivalidad, Eso ya. competencia. No, mi club es mejor. No, mi dojo es mejor. No, mi maestro es mejor que el tuyo. Mira, ahí estamos Oye. mostrando en la imagen Estamos mostrando tu libro. dónde se puede esta conversación seguir en profundidades de lo que tú decías. O sea, Ahí estamos, ahí está. estamos. Mira, ahí está el libro. Buena portada. Oye, pero antes de entrar ahí, te mandan saludos. Bueno, Quiero ahí. leer el chat. La Carla de la ex Hora Freak. Hola, Carlita. Dice, ¿cómo están los chiquillos más desordenados y divertidos? Ah, nos conoce ya. Les mando un abrazo gigante y muchos cariños a la invitada. Así que, y también ahí Gracias. te saludan desde el chat para ir leyéndolos. Así que, mira, Así ahí se es. están Ahí mostrando, estamos mostrando tu libro. con la tremenda portada. A mí me encantó la portada. Sí, es genial. Genial, Es genial esa doble cara. ¿cierto? Sí. Explícanos un poco cuál fue el motivo de que... Bueno, este libro nace después de este recorrido de casi 30 años por diversas artes marciales con profundización en 4 en particular, como les contaba recién, ¿cierto? Karate, grima japonesa, kickboxing y jiu-jitsu, con lo cual de cierta forma abarco el mundo occidental y el mundo oriental, dos visiones bastante contrapuestas en ciertos aspectos y unidas en otros. Y este libro nace entonces a partir de, por así decir, la sabiduría que he ido recogiendo a lo largo de este camino por el que he ido transitando. Entonces, este libro, yo diría que lo más valioso de esto, porque no existe algo así en el mercado, es solamente yo, es la capacidad que tiene el libro de sistematizar conocimientos que si no están desparramados y dispersos, como les decía recién, Claro, en bueno. tendencia en general están rivalizando entre sí. O sea, el libro lo que busca es
de forma transversal, abarcar todas las artes marciales en general y recoger aquello común, aquello uno, aquello universal, ¿me entienden? Que va más allá de las diferencias concretas y técnicas. Que lo unifica. Como, Yo como ir a la esencia, más que lo de externo, es como ir a la esencia, lo que está uniendo me todo. gusta hablar de principios, ¿no? Ujú. Un principio es aquello por lo cual se da otra cosa. Es aquello por lo cual puede ser cronológico en tiempo, o sea, aquello primero, eso es un principio, pero también en términos de fundamento, de lógica, ¿no? Entonces, aquí están como, por así decirlo, los principios de las artes marciales, lo que yo he ido captando, lo que me ha ido legando la tradición marcial y los maestros que he tenido en mi camino, ¿cierto? Están esos principios por los cuales las artes marciales son lo que son y no son otra cosa. Y para mí esto es fundamental. Las artes marciales, el vivir marcialmente, es un estilo de vida. Es algo que llena mi existencia. Yo no soy artista marcial de 7 a 8 de la tarde y para sentirme karateca durante 1 hora. No, las artes marciales son vida, no un hobby, no un pasatiempo. Esto no es recreativo, ¿me entienden? Ajá. Es una forma de pararme en la existencia. Es un estilo Es de una vida. postura vital. Mm. Es un estilo de vida, una postura vital. Y ahí, Fran, ¿Te entiendes? Entonces el libro recoge esto. una pregunta. ¿Qué fue Sí. para ti lo que más como heavy que te pasó escribiendo este libro? Mientras tanta información, porque al final, claro, de todas estas experiencias que has ido teniendo, acá ya lo pasaste a este plano más concreto, a escribirlo. Entonces, ¿qué cosas heavy te pasaron en este proceso de escritura? Bueno, el libro, de cierta forma, también es un homenaje a los maestros que he tenido, que principalmente son 3. Y también es también una forma de hacer legado, de hacer historia, por así decirlo, de dejar en registro aquellos secretos de esos guerreros, ¿no? Por eso el título del libro, Los secretos del guerrero, que si yo no los hubiese notado, esos maestros se los llevan a la tumba. ¿Me Claro. entiendes? Claro. Entonces hay un esfuerzo, y este ha sido también un leitmotiv de mi vida, o sea, un motivo existencial, una motivación en mi vida, de dejar registro. A mí me gusta dejar registro para la posteridad. Entonces, por un lado, se recoge y se homenajea, ¿no? Se honra a los maestros, y por otro lado, se le deja algo a la generación que viene. Que viene. Bonito. Ahí, disculpa, para entenderlo, es Sí. como, al final este libro es una recolección de conocimiento con la interpretación de tu mirada, que es una mirada Sí. no menor, o sea, tu mirada cuando nos explicas qué es la filosofía, es como, Claro. veamos las artes una mirada marciales visual. según estos lentes que son desde como tú decías, o sea, problematizar el problema, del cuestionarse, del encontrar, del descubrir, del explorar. Entonces, encuentro como potente, bueno, encuentro muy potente Sí, a nosotros nos llamó la atención eso que tú decías al inicio, Fran, que es un libro escrito primero por un artista marcial chilena, ¿ya? Y que sistematiza, o sea, este libro tú no lo encuentras en cualquier parte porque se escriben por especialidad, por así decirlo, ¿no? Y esto Claro. es otra mirada. Oye, hay preguntas en Absolutamente. el Oye, chat. sí, tenemos una pregunta en el Si chat. tú vas a una... Sí, por favor. Tenemos una pregunta en el chat. Dice, ¿dirías Ale. que las artes... Ale nos escribe. Dice, ¿dirías que las artes marciales es algo que te identifica o algo que se consume? Ya, buena la pregunta, porque en la medida en que hay consumismo, uno es un cliente que paga por un servicio. Claro. Y está muy bien, es válido, es parte del mercado. Yo diría que en las escuelas de artes marciales quizás el 70-80% de las personas que asisten son clientes Ajá. que están ahí para recibir algún retorno positivo, momentáneo, pasajero, y es parte de la vida, así como uno compra un chocolate en una tienda. Ahora bien, si eso uno lo lleva ya a un enfoque, a una forma de vivir, a una forma de entender el mundo, a un código moral, y que uno, digamos, ese código moral lo vive tanto dentro del dojo,
digamos, en la academia, en el lugar de entrenamiento, en el tatami, como también afuera, o sea, yo soy la misma persona ahí que allá, que estamos hablando de algo más. Yo prefiero en ese caso no hablar de cliente, sino de discípulo, ¿no? Solamente en las artes marciales se puede dar un vínculo tan estrecho como la del maestro y el discípulo, porque aquí el maestro no está vendiendo su conocimiento. Él está, por un lado, seleccionando a quien le enseña y a su vez el alumno, el discípulo, se está ganando, por así decirlo, el derecho a aprender, se está ganando la confianza del maestro. Es que es una relación muy bonita, ¿no? Cuando uno va a academias de artes marciales muy masivas, donde la gran mayoría son clientes, se nota algo distinto. Hay un progreso, otra diferencia, los secretos marciales, por así decirlo, no se comparten por igual a todos, ¿no? Uno como alumno tiene que ganarse el derecho a adquirirlo. adquirir eso, ¿no? Oye, porque es como el maestro lo que hace es hay que vivirlo. Sí, es que el maestro lo que hace en el fondo es ahorrarte siglos y siglos de tradición de avance para que tú no tengas que partir cada vez de cero inventando la rueda, ¿me entiendes? Ajá. El maestro te facilita el camino, pero es uno el que tiene que recorrerlo. Entonces, sí, suele darse hoy en día, en la medida en que los deportes se han masificado, en la medida en que están de moda las artes marciales mixtas, en la medida en que hoy todos hacen boxeo y lo toman como un sparring suave, algo super light. Bueno, ha ocurrido que en vez de maestros tenemos instructores, que en vez de discípulos tenemos clientes, que en vez de dojos o academias de artes marciales tenemos gimnasios. Sí, no necesariamente está mal, porque eso sustenta también el sistema. Si no existiera esa gran masa de personas, el maestro no tendría de qué vivir, ¿me entiendes? Y tendría que dejar de entrenar tanto para tener una pega formal. Entonces, no es que esté mal, es un distinto enfoque, todo depende de cuál es tu opción vital. En mi caso, mi opción vital es vivir esto como un estilo de vida. Entonces, para mí no es algo que consuma, ¿me entiendes? Yo no soy cliente, yo no estoy pagando por esto solamente para tener un momento de placer. Para mí es mi forma de vivir. Y eso es lo que quiero recalcar lo último y los dejo hablar. Yo no voy al gimnasio, a la academia, al dojo para sentirme karateca por una hora y después ir a carretear, ¿me entiendes? Así como yo soy en el dojo, soy en el resto de mi vida. ¿Viste, Patricio? Y lo que Aprende, Patricio. ¿Sí? Lo que distingue, yo creo, al artista marcial del peleador bruto de calle es su código de valores. Exacto. Claro. Si no es eso, ¿qué? Porque si estamos hablando de técnicas o capacidades para someter a otra persona, lo más probable es que el bruto de calle, el delincuente, sea mucho más hábil que todos nosotros. Porque creció en un ambiente de violencia, está expuesto a ello. Pero lo que hace el artista marcial es su capacidad para dominar eso, para administrar la violencia, para decidir cuándo ser agresivo y cuándo no. Ajá. ¿Se entiende? Se entiende. Mira, Oye, mira, ahí... comentó Ale de nuevo, dice, es lindo eso que tú estás diciendo, supongo. Porque hoy en día se sienten que las relaciones son más desechables y esto es una postura distinta. Claro, dice. cuando estábamos hablando del cliente Claro, y del cliente, y el estilo de vida. Claro, el maestro y el discípulo. Y aquí es donde las artes marciales mantienen algo de cómo era la formación en antaño. Antes, en el antiguo Japón, en China lo mismo, al alumno lo tenían años y años practicando la misma técnica. ¿Por qué? Por un lado, para filtrar. O sea, solamente para que el que realmente tenía interés y voluntad llegara al final del camino y fuera, por así decirlo, un heredero digno de los conocimientos marciales. Pero por otro lado también, para ver si esa persona tenía el temple, la fortaleza, las virtudes, ¿me entiendes? Como para ganarse ese derecho, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que a nosotros, especialmente los occidentales, nos da aburrimiento. La mente se empieza a aburrir cuando está repitiendo siempre lo mismo. Claro. Y el punto es que la mente se aburre porque participa, porque interviene. Y las artes marciales, ¿qué buscan? Buscan no mente. Buscan que la mente no intervenga, no participe.
porque la acción tiene que ser refleja como el tallo de bambú que deja pasar la nieve y vuelve a su lugar, ¿no? El principio de la no resistencia, de la flexibilidad. La violencia viene a ti y tú la dejas pasar como el tallo de bambú que se inclina, que tiene este arte suave, eso significa jiu-jitsu, ¿cierto? Y judo, el camino de la suavidad, de dejar pasar lo que te refrena. Entonces, los maestros antiguos en su formación obligaban al alumno a que la mente dejara de participar. ¿Se entiende? Para que no entrara con sus categorías, con sus ideas preconcebidas, con sus juicios, con todo lo malo que tiene la mente. Y algo de eso se conserva aún hoy, porque el camino marcial de progreso, de cinturones, de grado, es lento. En las artes marciales auténticas, ser cinturón negro puede llevarle a uno una década. Claro. ¿Me entiendes? Eso es probar también el temple en la primera forma que dije, o sea, para filtrar, para que no cualquiera llegue a ser cinturón negro, pero también para que la mente se vaya domesticando, por así decirlo. Claro, es parte del camino. Y los caminos son lentos, son largos. Yo me demoré 8 años en ser cinturón negro de karate. 8 años. ¿Me entiendes? 8 años de prácticas de lunes a sábado. O sea, en el fondo, sacar mi doctorado fue más rápido, ¿cachai? Oye, qué cuático, ¿verdad? ¿Cuánto dura un doctorado? ¿5 años? Sí, 4 4. 5 años. Es que ¿Te lo haces duraste el bien. doble? ¡Ay, qué heavy! Sí, pues verdad, porque me gusta igual la mira, es muy diferente. Y eso, esta manera también de verlo, de qué manera lo ves, se refleja en este libro tuyo. Sí, cuéntanos Los un poquito secretos del del libro. guerrero. Cuéntanos un poquito más del libro. Este libro lo acabamos de publicar recién ahora, a principios de mayo, y es la síntesis que yo he logrado hacer a lo largo de casi 30 años de dedicación. Por lo mismo, recompila una serie de registros. Yo acabo de decir que me gusta hacer registros. Ajá. Registros que llevo escribiendo desde el año 2005, 2004, 2005. O sea, yo tenía 14, 15 años. Y ya estaba escribiendo los esto. cuadernos, todas las cosas que iba oyendo de maestros que ya fallecieron, intuiciones, cosas que me quedaron como grabadas. Ese cuaderno lo he llevado conmigo a las 5 o 6 mudanzas que he tenido en mi vida. y de pronto dije, ¿sabes qué más? Me acordé de una frase que me dijeron cuando yo estaba sacando mi tesis doctoral. Un profesor me dijo, hay 2 tesis, Francisca. La perfecta, la tesis perfecta y la tesis que terminas. Entonces llegué a la conclusión que efectivamente, si yo esperaba siempre el momento oportuno, el momento perfecto para consolidar la gran obra de mi vida, no lo iba a publicar nunca. Ese momento no llega nunca. Yo que soy autoexigente más encima. O sea, o terminaba el trabajo tal como estaba, o esperaba por siempre y no lo publicaba nunca. Eso me pasó con mi tesis doctoral y ahora con este libro lo mismo. O sea, este libro contiene conocimientos, pero también con una advertencia. Siempre con mente de principiante y de apertura y de que en el fondo es un conocimiento provisorio. Es un conocimiento de lo que yo tengo hasta ahora, que es refutable, que se puede, que puede aparecer un contraejemplo también y que aparezca una nueva sentencia, una nueva conclusión. Entonces, yo eso también lo quiero dejar súper en claro. Es un libro que recoge conocimientos, pero no es la última palabra. Ajá. ¿Me entienden? Porque este camino está en construcción. Quizás venga la parte 2 en 10 años más, ¿me entiendes? Es que yo creo que pueden Cinturón venir negro muchas en partes, jiu-jitsu. la verdad, porque yo comencé a leerlo, Fran, y a mí lo que me llamó la atención es que cada hoja tiene un nivel de contenido que es como, oye, no, y todo lo quería subrayar. El pato y tenía lo todo otro es que amarillo. lo otro bueno es que tú ya lo subrayas por mí. Lo tienes subrayado por Sí. mí. Entonces eso está muy bueno. Oye, y este libro Este es el va... primer libro al que le pongo en negrita las frases que yo Exacto. quiero destacar y que quiero que permanezcan en el lector. No, está Sí. buenísimo eso. Y eso del lector... No sé si ahí que- alcanzan a ver, pero claro, Ahí está. se ve ahí que tiene frases en destaque, ¿no? Exacto. Ahí está. Sí. Sí. Y Y esto cada, para, eso, para- disculpa, y son frases que son, o sea, son profundas, entonces como que hay que Son filosóficas. hay que leerlo muchas veces, yo creo, ¿no?
Bueno, yo de hecho hay una parte en el libro donde también sugiero releerlo. Sugiero, Exacto. las cosas hay que procesarlas, decantarlas. De hecho yo este libro lo tenía listo hace más de un año y yo misma por consejo de un profesor universitario que tuve, aprendí a que uno tiene que terminar una obra, dejarla 3 meses sin mirarla y volver a leerla y volver a corregirla. Y hice un proceso así en este libro. Este libro, si bien todo lo que es la diagramación y eso ocurrió en unos cuantos meses, estamos hablando de una maduración de años, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que eso mismo pasa con las artes marciales y con cualquier disciplina que uno quiera tomarse en serio, la pintura, la caligrafía, cualquier tipo de arte, ¿no? Uno tiene que ver que pasa por etapas, dejar estar ese trabajo, esa obra y volver después. Esto es muy interesante. La vuelta al origen. Es lo que simboliza al final el cinturón negro. El cinturón, uno parte en el camino de las artes marciales siendo principiante y eso se ve reflejado por el color blanco. Ujú. El blanco en Japón, al igual que como lo era en la antigua Roma, era el color de luto, fíjense. Mira. O sea, máximo respeto, máxima, un momento sagrado, ¿me entiendes? De conexión entre vida y muerte. El color de luto, incluso hasta de cierta, ¿cómo decirlo? Poca exaltación, ¿no? Y también, por otro lado, el color de estar abierto, de tabula rasa, o sea, una hoja en blanco que hay que llenar de contenido. En la medida en que uno va progresando, ese blanco se va oscureciendo, pasa a ser amarillo, el color del amanecer, naranjo, aparecen otros colores, azul, verde, café, y llegas a negro, porque negro simboliza en el fondo la experiencia depositada, ¿sí? Ujú. Ese blanco se ensució en vistas a que hubo fricción, a que hubo roce, a que hubo golpes, a que hubo sufrimiento, a que hubo sudor y lágrimas y hasta sangre. Entonces, Claro. el negro es la experiencia acumulada. Pero ¿qué pasa? El negro no es el último peldaño. Tampoco lo son los otros danes. Uno podría decir, el dan, el maestro que es séptimo dan. No, ese negro, con el uso reiterado, se va empalideciendo, se va volviendo blanco de nuevo. Y aquí está la vuelta al origen, ¿me entienden? Ujú. La idea es que al final del camino tú seas igual de blanco que como partiste. Porque blancas son las barbas del sabio o de cualquier persona anciana, ¿me entienden? Es muy lindo esto. Hay que volver al origen porque al final, en verdad no sabemos nada. Conclusión, ¿Me entiendes? eso es la conclusión de todo. O sea, como la otra vez Al decíamos, final, no somos nada. no sabemos nada. No sabemos Estamos nada. aquí tratando de hacer lo que podemos, ¿me entienden? Entre más sé, Pero es que esto es más muy me doy cuenta que no sé. Ajá. Fíjense que al final todo vuelve al origen, como decía un profesor mío en la universidad. Y la palabra sabiduría en alemán, para que tengan una noción, la Ajá. palabra sabiduría en alemán se dice Weisheit. Weiss es blanco. O sea, la palabra para sabiduría incluye el color blanco, como acabo de decir, Ujú. porque blancas son las barbas del viejo, del que ya tiene mucha experiencia. Ujú. Entonces, Aquí, Ese es aquí, el aquí problema. me Patricio está pasando está eso, me está ahí pasando eso. a media sabio. está más sabio, Está cada día más sabio. Eso. Entonces yo la verdad que aspiro a que mi cinturón blanco quede pálido, quede como una hilacha finalmente, ¿me entienden? Desteñida por el sol. Ajá. Eso, la vuelta al origen. Oye, qué Qué lindo. bueno, qué bueno. Oye, y el guerrero, ¿por qué el guerrero? ¿Por qué Ya. el guerrero? Es buena la ¿Por pregunta. qué esto se llama el guerrero? Los Yo secretos creo del que es guerrero. una figura, le llamé guerrero y no artista marcial, si se fijan. Claro. No se llama Los secretos del artista marcial, no porque haya diferencia de significado en el sentido profundo, sino porque, en vista de lo que dije antes, yo no quiero caer en la hiperespecialización de disciplinas, ¿no? Cuando la persona piensa en el artista marcial, piensa en el practicante de taekwondo, en el practicante de kendo, en el practicante de etcétera. Esto va más allá. La figura del guerrero puede apelar a cualquier persona en la sociedad que cumpla con ciertas características. Y con eso me refiero incluso al niñito que está hospitalizado con virus sincicial peleando por su vida. Qué lindo.
O a la señora que se levanta todas las mañanas a juntar dinero para su familia, ¿me entiendes? O la abuelita que está cuidando a toda la familia. Entonces, va más allá de la disciplina en particular, o un revestimiento de técnicas en particular, o un traje y un cinturón. Todo eso es pamplina, no vale nada. Lo importante es la disposición del ánimo. Es la forma en cómo tú te planteas ante la existencia. Y el guerrero, por esa forma en cómo se plantea, está llamado a luchar por una causa. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces yo identifico el concepto de guerrero con la lucha perseverante. La lucha perseverante y con coraje, porque al final la última aspiración del guerrero es no tenerle miedo a nada ni nadie. Y eso significa, por un lado, vivir con miedo, pero querer superarlo. Y esa autosuperación, ¿cierto? Esa sed por ir por más y ser cada día mejor o fallar cada día menos, es lo que va caracterizando al guerrero. El guerrero está determinado por su voluntad y no por la grandeza de sus músculos, ¿no? O sea, hay gente muy guerrera, que es flaquita y delgadita, ¿me entiendes? Que hasta parecen físicamente disminuidos. No, porque es algo que nace del corazón. Los japoneses tenían un concepto para ello, que es kokoro. Kokoro es el elemento regente que involucra para los japoneses tanto la mente, las emociones, el espíritu, el alma en general, como, digamos, esta fuerza vital, y eso le llaman el corazón, el kokoro. El guerrero... Me duele el cocoro. Por su kokoro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Se entiende. Entonces, por eso es un concepto mucho más profundo que decir artista marcial o qué sé yo, porque cualquier persona se puede sentir identificada, y por eso mi libro no es solo para artistas marciales, es para cualquier persona que busque, no sé, que busque... Un sentido en la vida. Sí, un sentido, un propósito, ¿no? Entonces, al guerrero lo distingue su lucha perseverante, la perseverancia, ¿no? Yo creo que es la disciplina más importante, es la virtud más importante. Esto de tomarse los desafíos con coraje, no echarse para atrás, ¿me entienden? El guerrero también busca la forma, busca la manera de seguir adelante, incluso pidiendo ayuda, porque para pedir ayuda, fíjense, pidiendo ayuda uno no demuestra debilidad, sino todo lo contrario, muestra una voluntad por querer seguir adelante. La persona que pide ayuda es valiente, porque está recurriendo a cualquier fuerza que le permita sustentarse y no hundirse, ¿no? Entonces, también yo creo que esto de encontrar la forma va singularizando el camino de cada cual, lo empieza a volver, por así decirlo, un camino propio, y al final lo que busca ese guerrero es ser dueño de su existencia, ¿no? Es autodominio. A ver, aquí estoy yo, estos son mis propósitos, mis capacidades, a esto dirijo mi vida, por esto lucho, por esta causa, aunque sea una causa perdida. Eso lo decía Red Butler en Lo que el viento se llevó. Hay que pelear por las causas perdidas porque son las únicas por las que vale la pena pelear. Las demás causas se salvan solas, Claro. ¿no? Entonces, el guerrero pelea por una causa que a veces está perdida, ¿no? O sea, por ejemplo, esta gente que lucha por el Amazonas o la conservación de la naturaleza. Exacto. Ahí hay guerreros, ¿me entiendes? Ahí hay guerreros peleando, dando la pelea. Y en eso se delimita un estilo propio. Por eso, guerrero es aquel que es libre y que se da la norma de su actuar. Por eso también mi escuela, con lo que yo me siento identificada, es con la figura del Ronin. El Ronin era ese samurái que perdió su condición de servidumbre, que ya no tiene amo y que se da a sí mismo la norma de su actuar. Eso significa autonomía en griego. Autos, nomos. Nomos significa ley. Autos, sí mismo. Autonomía es darse la propia ley de actuación a uno mismo, regirse, autorregirse, autogobernarse. ¿Se entiende? Entonces los Ronin eran aquellos samuráis que vagaban por Japón, que peregrinaban en búsqueda interior, ¿me entienden? Y a la vez desafiando a otros guerreros también en el camino, por supuesto, ¿no? O sea, entonces por eso a mí me identifica mucho el concepto de Ronin, que literalmente en los kanji japoneses significa hombre ola.
Un Ronin es una ola solitaria vagando por el mar, que se da bueno. a sí mismo esta autodeterminación radical, la libertad en su máxima expresión. Qué La bonito. libertad no es, sí, la libertad no es hacer lo que te dé la gana. La Oye, gente cree, no, yo soy libre, hago lo que quiero. Mentira. Ahí en el fondo lo que te están determinando son tus bajas pasiones, son tus instintos. Si tú no te puedes contener y te comes ese trozo de torta de forma desesperada, no estás siendo libre. Te están llevando las pasiones, tus estados afectivos. Por eso el guerrero busca dominar sus emociones. A un guerrero que se lo coma la ira, el rencor, ¿me entienden? Claro. Ese Ah. guerrero está desequilibrado. Exacto. Y está desequilibrado, no es dueño de sí mismo. Y lo que es peor, es previsible. Por lo tanto, es un guerrero, pero es fácil de vencer. Una persona que no está en su entereza, que no está equilibrado, que no está en el aquí y en el ahora, sino que dominado por estados de culpa, de frustración, de ansiedad, de rencor, de ira, es fácil de vencer. Por eso los guerreros antiguos, samuráis, buscaban la anulación de todo ello, la anulación de las emociones, de los pensamientos, la no mente. Ese estado es porque es peligroso a los demás, me refiero, Claro. porque ese semblante en el que tú no lees ninguna expresión, ese semblante, ese rostro impávido, impertérrito, frío como una roca, ¿qué esconde? Miedo, ansiedad, no sabes leerlo. No sabe. Y como no sabes leerlo, no sabes por dónde atacarlo. Por eso esos guerreros eran los más peligrosos. El guerrero que sabe permanecer en calma cuando hay una tormenta alrededor, ese es el más mortífero y letal de todos. Super. Oye, Fran, quisiéramos seguir conversando contigo. Es muy interesante todo lo que nos has dicho. Yo creo que vamos a invitar a la gente a comprar tu libro. ¿cómo lo pueden Feliz, hacer? gracias. Que me escriban por Instagram. Te escriben. ¿A dónde te escriben, Fran? Mira, ideal que me escriban por Instagram, que ahí yo despliego mi actividad marcial y filosófica. Mi Instagram es @, Dojo Ronin Chile. Dojo con J. Dojo, dojo, en japonés, Ronin. significa el lugar del camino. Igual, Dojo Ronin, por lo que acabo de decir, esta figura del samurái sin señor. Y Chile, porque soy chilena de corazón. ¿Ya? oye, igual le invitamos a la gente si quiere adquirir el libro. Ahí está, el mira, ahí lo Instagram. estamos viendo. Igual nos pueden escribir a nosotros por _terapia de rock Y nosotros te y, hacemos y le podemos pase. ir haciendo los pases ahí para que hablen Sí, buenísimo. contigo, con Fran. Fran. Así que si quieren adquirir el Sí, libro, feliz. Y también invitado a Ya sumarse a algún seminario que dicte o clase, lo que sea, un café. Bienvenido a todos. El libro lo tenemos a la venta por Mercado Libre, directo conmigo, o también por la marca que me auspicia. Yo soy atleta de Easer Sport y Venom. Y también Ajá. lo tenemos entonces en tiendas físicas en Ñuñoa, en Temuco y en Concepción. buenísimo. Buenísimo. Bien. Fran, te queremos agradecer. Gracias a ustedes. Perdonen que hablara tanto. No. Al contrario, Al contrario. fue excelente todo lo que nos dijiste. Estuvo entretenido. Yo creo que nos vamos a ir pensando en muchas cosas. Así que Gracias. te agradecemos tu disposición, La también buena onda. la buena onda que tuviste con nosotros de recibirnos y bueno, seguimos en contacto. Gracias a ustedes por esta gran oportunidad y saludo a todos en las casas. Sigan entrenando, no desistan. Eso. Chao, chao. Muchas gracias. Con esto gracias. terminamos este capítulo. Que Gracias, tengan un adiós. buen fin de semana. Chao. Chao. Esto fue Terapia de Rock con Pili y Pato.